previo al dictamen del sostenido de la competitividad y la productividad en nuestro país. Esta ley nace de una iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 4 de octubre, que fue trabajada en la Cámara de Diputados. De hecho, aquí están los dos presidentes de las comisiones que dictaminaron en la Cámara de Diputados y que después de la inauguración serán los primeros que intervendrán. Y que tiene como propósito fundamental, pues, como el nombre lo indica, impulsar de manera sostenida la competitividad y sobre todo la productividad. Quizá el gran talón de Aquiles de nuestro país en materia económica es la falta de incremento de la productividad. Crecemos a ritmos muy lentos. Nomás para hacer un comparativo con cifras de la OCDE, en los últimos 30 años México ha crecido su productividad 22%. Bueno, habría que ponerlo en relación a otros países. Por ejemplo, España, en este mismo lapso y partiendo de un nivel superior, lo creció en 77%, Irlanda en 166%, Corea en 451% y China en 1.204%. Y esto nos habla de que no puede crecer el ingreso per cápita en nuestro país en tanto cuanto no crezca la productividad. Recientemente varios hemos impulsado un movimiento para incrementar el salario mínimo y siempre se contrapone el asunto de incremento del salario mínimo con respecto al incremento de la productividad. En el caso del salario mínimo ha crecido menos que la productividad, o sea que hay un intervalo que pudiera incrementarse, pero los salarios en general del país pues crecen con respecto a la productividad y mientras no crezca la productividad no va a crecer el país. Y esta iniciativa tiene ese propósito, el establecer los mecanismos sobre todo de concertación y de coordinación para que los diferentes actores económicos, el gobierno, puedan participar en estrategias ya sea regionales, sectoriales o transversales, para hacer impulsos a la productividad y sobre todo vencer los temas que inhiben a la productividad. En México pues hay muchos temas que inhiben la productividad, parte es la informalidad, tenemos un alto porcentaje de la economía en la informalidad y la informalidad por definición es menos productiva que la formalidad. Segundo, los problemas de calidad de la educación, están haciéndose esfuerzos en México por esto, pero la verdad que no avanzamos suficiente. La propia corrupción es un inhibidor de la productividad y bueno, no quisiera extenderme más, pero el objeto de este foro es precisamente analizarlo. Es organizado por las 3 comisiones dictaminadoras, las 4 comisiones dictaminadoras a las que ha sido turnado el proyecto, y los presidentes o representantes de estas comisiones van a dar un breve mensaje de bienvenida para luego de inmediato iniciar con los trabajos de este foro. Yo le pediría en primer lugar al senador Benjamín Robles Montoya, que es el secretario de la Comisión de Fomento Económico, que es una de las comisiones a quienes se ha turnado esta iniciativa, que nos dé su mensaje de bienvenida. Debo recordar que no hay en este momento presidente en esta comisión, de tal manera que el secretario de la comisión representa ahorita a la comisión. Bienvenido, Benjamín. Gracias. Le doy la bienvenida a nuestros colegas de la Cámara de Diputados y a quienes hoy estaremos escuchando. Informarles que precisamente cuando nos acompañaba como presidente de la comisión, el hoy senador con licencia Ascensión Orihuela, acordamos, diputados, que impulsaríamos foros. Este es un tema para el Senado muy importante y la Comisión de Fomento Económico ha hecho el compromiso de meterse en serio en este tema y nos da mucho gusto compartir la mesa con otras comisiones dictaminadoras, algunas que darán su opinión, como lo estipula el reglamento del Senado de la República, pero con el compromiso de, por supuesto, sacar a la brevedad un tema que a quienes integramos la Comisión de Fomento Económico, y creo hablar por todos ellos, porque así lo acordamos en una sesión de trabajo, nos interesa muchísimo. Habré de decir simple y sencillamente que debemos recordar que esta es una ley reglamentaria, la que estamos nosotros revisando ya en este foro, en función de la reforma constitucional que en la materia se aprobó el 15 de mayo del año 2013.
Y algo en lo personal que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la referencia, le decía yo al diputado Oribe, es el tema de las políticas regionales, que para nosotros, quienes formamos parte de los estados del sur sureste, es muy importante fortalecer en el país, y lograrlo representaría para nosotros romper verdaderos paradigmas. ¿Qué es lo que planteamos? Que nuevos, que modernos e innovadores polos de desarrollo regional es lo que necesitamos en México, y particularmente lo necesitamos en las zonas más atrasadas de nuestro país. Ello implica, entre otras cosas, pues que las actividades de polo de desarrollo, como demanda potencial de bienes y servicios que puedan reactivar e integrar los potenciales productivos regionales y detonarlas en favor de la creación de esos empleos. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Empleos que utilicen los recursos productivos disponibles, ¿sí?, con las innovaciones tecnológicas que eleven la productividad de los factores productivos para producir bienes y servicios de calidad. Queremos decir que para quienes integramos la Comisión de Fomento Económico, para mí de manera particular, el senador Lario, el senador Melgar, debemos superar las limitadas experiencias, así le llamo yo, de polos de desarrollo industrial como el de Lázaro Cárdenas, como las propias de bahías de Huatulco en el estado de Oaxaca, o inclusive las maquiladoras en la frontera norte del país, porque en la práctica a nosotros nos parece desde la izquierda que tuvieron escasos impactos regionales positivos, ya que dependían mucho de las importaciones extrarregionales. Creo que la minuta que ustedes nos enviaron va en ese sentido y por eso lo celebramos. Sin embargo, aprovecho la oportunidad de participar en el arranque de este foro, que para nosotros hay aspectos en los que tenemos que hacer mucho énfasis, porque la idea es buscar en todo momento, pues, presentar el mejor producto legislativo final. Así es que qué bueno que vamos a escuchar voces autorizadas en este tema, expertos, representantes. Permítame nada más mencionar algunas preocupaciones de quienes integramos el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, y que si no es el momento de subsanarlos ahora para sacar rápidamente la iniciativa, habríamos de buscar seguir trabajando de manera colegiada. Para nosotros, repito, es fundamental desarrollar un nuevo instrumento de política industrial para detonar el desarrollo regional, específicamente del sur sureste del país. Hay que recordar en ese sentido que el propio presidente de la República anunció la creación de 3 zonas económicas especiales en los estados más atrasados de la nación, en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. Se había anunciado que esa iniciativa se presentaría en el Congreso de la Unión en el mes de febrero. Ya se venció el plazo. Y aunque sin duda creemos que será presentada en breve, por ahí nos ha llegado esa información, para nosotros también representa muy importante armonizar ambos instrumentos, es decir, la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, el tema que hoy nos ocupa, con la existencia de estas 3 zonas económicas especiales, focalizando esfuerzos y adelantando una instrumentación conjunta. Por eso señalo, y con eso termino, compañeros senadores, diputados, para nosotros es indispensable y es una de nuestras principales preocupaciones como grupo parlamentario, como partido político inclusive, que la clase trabajadora goce de mayores salarios en función de la productividad. Y para ello creo que se requiere también desarrollar un concepto de competitividad sistémica, es decir, que los esfuerzos individuales en torno al uso eficiente y eficaz de los recursos de la infraestructura física, el aparato científico-tecnológico, la red de proveedores y subcontratistas, los sistemas de distribución y comercialización, etcétera. Todo esto creo que podríamos ser más específicos en el texto de la ley. No queremos retrasarla, pero lo dejo anotado porque
siempre es perfectible modificar y modernizar nuestro marco jurídico. Yo creo que no hay que olvidar, con esto concluyo, senador Larios, que el proyecto original de la discusión de esta reforma constitucional que da origen a esta iniciativa se basó en la construcción de una nueva política industrial para un mundo globalizado, y es por esto que para nosotros en el PRD resulta también imperativo avanzar con denuedo en el desarrollo de una política industrial y de servicios con una visión de largo plazo. Yo creo que será un foro trascendental, una iniciativa importante, y en el grupo parlamentario del PRD y como parte de la Comisión de Fomento Económico, hablo en nombre de quienes la integramos, estamos listos para concluir la parte de este proceso legislativo que ha llegado al Senado de la República. Muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Destaco la presencia del secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, el senador Braulio Fernández, de la senadora Marta Tamayo, del senador Jorge Arechiga, también integrante de esta comisión. Vamos a pasarle la palabra al presidente de la Comisión de Productividad del Senado de la República, al senador Luis Armando Melgar, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. De igual manera, darle la bienvenida a este foro que sin lugar a dudas reviste toda la importancia, no solo por lo que implica que sigamos discutiendo algo que ya empezó siendo discutido en la Cámara de Diputados y que como minuta llegó, se aprobó y nos fue enviada a nosotros. Pero es menester también en esta Cámara de Senadores abrirle su espacio, sobre todo porque en los tiempos últimos lo que ha sucedido nos lleva a ser más reflexivos con la importancia y lo imperativo de este tema. Yo quisiera, aunque un tanto reiterativo, darles la bienvenida y agradecerles a nuestros invitados, al diputado Adolfo Uribe, ¿sí?, el presidente de la Comisión de Competitividad, al diputado Mario Sánchez Ruiz, también darle la bienvenida, decirles también al doctor Ernesto López Córdoba, amigo titular de la Unidad de Productividad, y quienes han estado por parte del Ejecutivo como parte importante y fundamental de este proyecto, y al doctor Raúl Rodríguez Márquez, que también nos acompaña aquí. A mis compañeras senadores, mi compañera Martita, qué bueno que estás aquí, Braulio, ¿no?, don Ángel, que me precede, y el amigo Héctor Larios. Yo quisiera decirles que por lo que toca esta iniciativa, que tiene que ver con, de entrada, poner alineadamente lo que significa primero la productividad para poder llegar a la competitividad, y la necesidad imperante reforma, perdóname, Jorge Arechiga, mi compañero senador, que también lo omití aquí, de mi fracción del Partido Verde, bienvenido. Lo imperante que es también tener una visión hacia el artículo 21 bis, por lo que implica tener que reformar e ir cambiando las reglas del juego que nos han estado ahora sí que rigiendo por los últimos años. Nosotros en el país siempre hemos pensado en una planeación sexenal, eso definitivamente que ya no cabe en la realidad. Y hay un tema muy importante que yo quisiera ponerlo como base fundamental de este foro que vamos a tener hoy. La gran paradoja de México es que, siendo la economía número 12 del mundo, somos una economía que año con año crece menos. Somos una economía dividida en dos. Somos una economía dual. Somos una economía donde varios estados de la República crecen a tasas de clase mundial o por arriba de ellas. Y tenemos estados, como bien dijo mi compañero Robles Montoya, entre ellos el mío, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que simplemente no crecen. Y no solamente no crecen, decrecen. Y no solamente no decrecen, significan graves conflictos sociales de tiempo completo. Si un país no se aplica al crecimiento económico, el país no es viable. No hay manera que le demos una salida a nuestros estudiantes si después de ir a la universidad no pueden conseguir un empleo, y peor si este empleo no está bien pagado. Creo que es imperante tener una visión muy clara de que este tema de la productividad y de la competitividad no es un tema menor. Cuando hablamos de las reformas constitucionales que se hicieron a lo largo de los últimos 2 años, no podemos dejar de pensar en el qué sigue. Y el que sigue es muy sencillo. Lo que sigue es crecer. El gran debate que México tiene en los diferentes frentes es cómo le vamos a hacer para crecer económicamente. Y no podemos dejar de voltear a ver la productividad. En principio,
La competitividad todavía nos queda un paso adelante. Y en los estados de menor crecimiento es fundamental una atención focalizada con el gasto público, así como en los estados de mayor crecimiento es necesario una atención focalizada en los aspectos finos de tecnología y de ir haciendo los sectores, como el caso del sector de la electrónica o el caso del sector automotriz, en los cuales somos muy productivos y competitivos, hacerlos aún todavía más sofisticados. Por eso entonces es claro la necesidad que tenemos de entrar a esta discusión, de hacer un buen foro, un foro que nos lleve a conclusiones que no se queden solamente aquí, sino que sirvan para que permeen ante los medios de comunicación y por medio de los medios de comunicación a la ciudadanía en general, de que este es un esfuerzo conjunto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo por poner un tema de fundamental importancia, que es cómo vamos a crecer. No es árido hablar de la productividad, no es árido hablar de la competitividad, es fundamental. Y tenemos que entender qué significa y tenemos que aterrizarlo en toda su extensión de la palabra. Por lo tanto, celebro que estemos aquí reunidos, le doy la bienvenida a todos mis compañeros y compañeras, senadores, diputados, demás invitados y medios de comunicación que, insisto, su presencia es fundamental para difundir lo que aquí se va a decir y decirles que esperamos mucho de este foro, que posteriormente nos vamos a ver en la discusión y sin lugar a dudas estaremos aprobando una muy buena ley que por sí misma no será suficiente si no vemos toda su implementación en lo que sigue. Así que enhorabuena por lo que toca y estando seguro de que esto va a ser un gran ejercicio para México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Pues también participa la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado. Como ustedes saben, todo dictamen tiene que ser acompañado por alguna comisión de estudios legislativos. El presidente de la segunda comisión está ahorita en este momento en Comisiones Unidas, no alcanzó a estar aquí con nosotros en la inauguración, pero vamos a proceder a los trabajos. Y la primera parte de este foro, lo que queremos es recoger la experiencia de las comisiones de la Cámara de Diputados que recibieron esta iniciativa en octubre y que durante 2 meses la trabajaron para dictaminarla en diciembre, porque queremos saber, ellos hicieron un amplio esfuerzo primeramente de consulta, de saber cuál era la visión y la perspectiva de cada sector de la sociedad, y luego hicieron también un trabajo fuerte de modificación de la propia iniciativa del presidente. De tal manera que nos interesa mucho conocer este trabajo realizado, que nos ayuda en el Senado pues para el trabajo propio que nosotros tenemos que culminar próximamente. Voy a empezar por pasarle la palabra y agradecerle aquí su presencia al presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Sánchez Ruiz. Adelante, Mario. Muy buenos días a todos. Quiero iniciar agradeciendo a mis amigos los senadores Héctor Larios, Ángel Benjamín Gómez, Raúl García y Luis Armando Melgar por la invitación a este foro. Y también quisiera una vez más dejar registro del agradecimiento y reconocimiento que hago de mi amigo compañero diputado Adolfo Uribe. La realidad que el esfuerzo, la dedicación con la que se trabajaste durante esta legislatura, que ya casi termina, Adolfo, para lograr que es tu bebé, y así lo veo, realmente de veras que estoy muy agradecido y muy reconocido. Agradezco que nos tomen en cuenta para poder darles pues un poquito la experiencia que tuvimos nosotros como comisiones dictaminadoras de esta iniciativa, hoy minuta. Como bien lo comenta el senador Larios, nos tomó desde principios de octubre a inicios de diciembre para aprobarla, lo que hoy está aquí en el Senado. Hicimos foros, recibimos académicos, recibimos representantes del sector empresarial, servidores públicos, diputados, etcétera. Y quisiera iniciar, ¿por qué era necesaria esta ley? Como primer punto, y es importante hacerlo ver, es que tenemos el mandato constitucional de aprobar una ley reglamentaria, los artículos 25 y 26 constitucional, que estableciera la promoción permanente de la competitividad y el incremento continuo de la productividad. El segundo, ¿por qué es muy importante?
El crecimiento de nuestra economía, como lo sabemos, no ha sido suficiente para reducir los niveles de pobreza y para generar los empleos formales remunerados que debemos de tener como país. Y esto obviamente se ve reflejado en los ingresos de las familias. La tercera es el bajo crecimiento en la contracción de la productividad, es decir, la poca eficiencia con lo que usamos nuestros recursos en nuestro país. Y lo podemos ver muy claramente en una gráfica que les vamos a enseñar ahorita. Adelante. Bueno, aquí está, es presente. En el 2011, nomás para que podamos comparar, en Estados Unidos, 24 millones de mexicanos que viven allá en Estados Unidos produjeron 25.6 billones de dólares. O sea, crearon un PIB de 25.6 billones de pesos. Mientras que en nuestro país, 48.3 millones de mexicanos, solamente alcanzamos a producir 14 billones de pesos. Esto quiere decir que un mexicano en Estados Unidos produce 8 veces más que un mexicano en nuestro país. Digo, la verdad que es increíble. Uno de los sectores que debería reflejar, que se debería ver más reflejado la inversión, obviamente es en lo que es en ciencia y tecnología. O sea, si queremos realmente crecer, tenemos que innovar, tenemos que ser más eficientes con los recursos que tenemos. Y por ejemplo, en México tenemos 386 investigadores por cada millón de personas, cuando vemos que en Corea, pues por cada millón hay 5.928 investigadores, en Japón hay 5.158, en Estados Unidos hay 3.979 y en España 2.179. Estamos realmente lejos de los países con los que estamos compitiendo en investigadores. Otra de los asuntos que vemos importantes, el por qué estamos como estamos en nuestro país, es porque los recursos no están siendo bien aplicados. Si vemos que la inversión que se hace en la educación, más del 92% del presupuesto en educación primaria y secundaria, media y superior, se destina a remuneración de personal y alrededor del 83% es exclusivamente para los salarios de los maestros. Se trata de las mayores proporciones observadas en los países de la OCDE, donde el promedio es del 79% y la remuneración del personal es del 63% de los salarios de los maestros. Estamos hablando que estamos gastando un 20% más de lo que gastan los países miembros de la OCDE. ¿Cómo ha evolucionado la competitividad de nuestro país? Y aquí vemos una gráfica del INCO donde se puede ver claramente cómo están en el ranking general. Estamos en el 47 en el 2010 y en el 2014 nos fuimos al 41% en ranking general. Pero si lo vemos en desempeño económico, del 25 pasamos al 18, en infraestructura del 50 pasamos al 51, o sea, realmente como país no estamos realmente creciendo del nivel que nos demandan los países con los que estamos compitiendo. ¿Cuál es el principal objetivo de esta ley? Es implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad. Esta política tendría que ser, como lo comentaron estos amigos senadores, tendría que ser institucional, permanente y eficiente. Y para esto es importantísimo la creación de este Comité Nacional de Productividad que se menciona en esta minuta. En este Comité Nacional de Productividad lo que se va a hacer es, aquí se van a generar las recomendaciones que en algunos casos van a ser vinculantes para que en la construcción de los trabajos que se desarrollen en las secretarías puedan tener un resultado final dentro de lo que se está planteando como su programa anual. ¿Qué es importante dentro de este comité? Y sí quisiera hacerlo ver. Es la conformación de quienes van a integrar este comité, porque a fin de cuentas aquí es donde vamos a poder nosotros analizar qué país queremos, hacia dónde queremos ir, con qué crecimiento del PIB, y entonces en base a eso y los recursos que se tienen es como debemos estar nosotros diseñando las políticas públicas. Y ahorita lo estaba escuchando por nuestros dos senadores que son del sureste, que hablan de que habrá que detonar de una forma diferente
en la zona sureste. Y creo que lo que tenemos que poner en la mesa, desde mi punto de vista, es ver cuáles son las zonas que han sido exitosas. Si podemos ver, por el caso de Nuevo León, por qué es exitoso. Si vemos el caso de Querétaro más reciente, por qué en todo el área de aeroespacial ha crecido, y vemos que tiene que ver una relación íntima con el sector empresarial y los 3 niveles de gobierno. O sea, los 3 traen una política similar y entonces están planteando una política industrial a largo plazo. Aquí lo que tenemos que hacer es poder identificar cuáles son los sectores dentro de lo industrial y dentro de lo agropecuario y comercial y turismo en un momento dado, cuáles son los que realmente son exitosos, y en eso apostarle todo. O sea, por los recursos que tenemos son limitados, y más ahora que vemos que el recorte del presupuesto para este año y para lo que será el próximo año, que va a ser más duro, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de cómo estamos invirtiendo nuestros recursos. Tanto la ley como el programa especial serán de observancia obligatoria para las dependencias y entidades del gobierno federal. El programa especial contemplará políticas de carácter transversal, sectoral y regional. Aquí quisiera comentarles algo que me está tocando vivir como parte soy sonorense, con muchas influencias de amigos y de negocios en Sinaloa. Cuando vemos que se integra el país de una forma transversal, las cosas, los resultados se ven inmediatamente. Por ejemplo, Sinaloa, Mazatlán específicamente y el resto de Sinaloa, una vez que se abrió la carretera, el puente Baluarte, quiero que sepan ustedes, la industria, el turismo, todo el comercio se está empezando a mover de una forma diferente precisamente por el acceso que se tiene. Entonces, eso es lo que la política pública, de una manera transversal como la tenemos que ver. En el caso de nosotros de Sonora, con Baja California y Chihuahua, tendremos que buscar también esa conexión transversal para poder hacer que nuestros productos que se producen en cada una de las regiones puedan llegar de una forma más eficiente. Y eso es lo que yo veo por en el sureste. En el sureste yo creo que lo que tenemos que identificar es cuáles son nuestras fortalezas. Sin duda, los productos agropecuarios que se tienen son muy importantes. Sin duda, toda la generación de energía sustentable que ustedes pueden generar con el agua, con el viento, son cosas que el país demanda y que ustedes a lo mejor tienen de una forma pues en abundancia con respecto al resto del país, sobre todo al norte del país. ¿Qué es? ¿Por qué urge la aprobación? Y creo que urge esta aprobación y me da mucho gusto escuchar por parte de nuestros amigos senadores que también ven esa inquietud en que esta minuta se apruebe. De cara al programa que se está revisando ahorita del presupuesto base cero, donde vamos a realmente a ver hoy como país cómo debemos de utilizar los recursos con los que cuenta el gobierno federal, pues es importantísimo poder contar nosotros con una ley como estas para poder hacer que esos recursos se asignen de una forma pues más eficiente y tengan forma de cómo medirlo. Nosotros en el Congreso vamos a trabajar a finales de este mes en presentaciones de iniciativa privada, de catedráticos y de expertos que vienen también de la OCDE a platicarnos cómo se debe trabajar un presupuesto base cero. En nuestro país nunca se ha trabajado en el gobierno, en ninguno de los gobiernos, con presupuesto base cero, y estamos hablando de algo que sin duda va a ser innovador para nuestro país. Por ello, respetuosamente hago un llamado a esta colegisladora para que en el menor tiempo posible que ustedes así lo vean, realmente esta minuta pueda dar paso a que sea su aprobación y en lo que sea necesario para que pueda aclarar cualquier inquietud que se tenga, pues contar con nosotros. Muchas gracias. No, al revés, muchas gracias, diputado Mario Sánchez. Desde luego que además como comisiones hermanas y por la coterrenidad estaremos en continuo contacto. Ya había comentado yo que este dictamen también ha sido turnado a la Comisión de Estudios Legislativos segunda, primera. El orden no marca prelación, digo el número.
El presidente, yo le agradezco mucho al senador Raúl Gracia que esté aquí, se ha partido en dos porque ahorita está en una sesión de comisiones conjuntas, dado que tiene varios dictámenes ahí, pero sí le pediría y le agradeceríamos que nos diera un mensaje antes de continuar con el trabajo de los diputados. Bueno, primero una disculpa por el retraso, pero como bien comentó el senador Larios, estoy en sesión de comisión que presido, por lo cual pues, me tuve que demorar un poquito. Bueno, primero me da mucho gusto estar en este foro, le doy el agradecimiento a todos los presentes y bueno, especialmente tanto al diputado Adolfo Uribe como al diputado Mario Sánchez Ruiz, que sé que han hecho un trabajo pues de toda una legislatura. Este proyecto no es improvisado, es un trabajo que viene de 2 años y medio y que bueno, creo que es una responsabilidad que compartimos los senadores que dictaminamos y como pleno, como Cámara Revisora, el darle buen fin en esta misma legislatura, no esperar a la siguiente con todas las consecuencias que eso implica, a este proyecto que creo que tiene mucho amor, mucha pasión por el desarrollo a largo plazo de nuestro país. Creo que es un tema muy importante que sí contiene esta iniciativa, que bueno, esta minuta ya en este momento, que es precisamente tener una visión de largo plazo para el desarrollo y la productividad y la competitividad de la economía nacional. Ahorita se hablaban de las diferentes regiones, de las diferentes zonas, que efectivamente tiene que haber una visión transversal, pero bueno, yo soy senador por el Estado de Nuevo León, y aunque aparentemente pues Nuevo León es punta de lanza, yo sí veo focos amarillos, por no decir los rojos. De la década de los 80 a esta segunda década del siglo XXI, tenemos que tener pues una fundidora, tener un CITSA mexicano con dueños mexicanos, un ILSA con dueños mexicanos, un FEMSA con dueños mexicanos, una cigarrera La Moderna con dueños mexicanos. Hoy nada más tenemos a Cemex y a Alfa como las grandes capitanes de industria con pues dueños mexicanos, pero en este caso obviamente neolones. Entonces sí creo que hay aún en el norte del país focos amarillos que esta iniciativa pues creo que puede servir mucho al convertirse en ley, pues para tener que nuestro capital mexicano sea el que verdaderamente desarrolle las grandes industrias de este país. Yo los felicito por este trabajo, cuenten como presidente de una comisión codictaminadora con todo el apoyo para sacar en este periodo de sesiones, en esta legislatura, esta minuta ya como ley. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senador. Bueno, ya lo decía el diputado Mario Sánchez, el papá de la criatura, quien le ha consagrado muchísimo tiempo a que pueda fructificar y que se haya aprobado en la Cámara de Diputados, es precisamente el diputado Adolfo Uribe. De tal manera que yo le pediría que nos hiciera sus comentarios que para nosotros son muy importantes. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, senador Larios, senador Gracia, senador Robles Montoya, senador Melgar, mi compañero de lucha, el diputado Mario Sánchez, subsecretaria Ruiz, muchas gracias por su presencia, director general López Córdoba, muchas gracias, senadores, muchas gracias por su presencia. La verdad es que esta minuta de ley es producto de 3 años de trabajo, conjunto entre los legisladores y los funcionarios, los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Si me permiten, sé que tengo nada más 15 minutos, voy a tratar de irme muy rápido para mantenerme, pero sí les agradecería que me permitieran mostrar cuáles son los ejes rectores de la minuta. ¿Cuáles son los indicadores sobre la situación estructural de la economía mexicana 1980-2015? Siguiente. Bueno, si ustedes ven en estas barras se muestran de diferentes colores los crecimientos de cada una de las diferentes décadas de 1980 a 2012 en países como Chile, Irlanda, Corea y México. Y obviamente vemos las barras muy reducidas del crecimiento de la economía mexicana. Siguiente, por favor. Me he permitido
pasarle a los senadores una copia de esta exposición para que lo tengan ustedes. La siguiente, Mauricio. Si ustedes ven aquí, esta gráfica nos muestra cómo ha ido creciendo la diferencia entre el PIB per cápita de México con el PIB per cápita de las economías mencionadas. El PIB per cápita de México es la línea verde desde 1980 a la fecha, comparada con Estados Unidos, con Corea, con Irlanda y con Chile. Para darles datos, el PIB per cápita no ha crecido realmente en la República Mexicana. Siguiente. Muchos muchos especialistas dicen que el problema es que se ha reducido la inversión. Bueno, sí vemos aquí un decrecimiento de 5 puntos, casi 5 puntos de la inversión total nacional. La inversión privada se ha mantenido más o menos al mismo nivel respecto al Producto Interno Bruto. Sin embargo, la inversión pública ha decrecido en casi 6 puntos. Aquí me importa mucho hacer un comentario que tiene que ver con los comentarios que ha hecho mi compañero de lucha, el diputado Mario Sánchez, y los senadores que han tomado la palabra antes que su servidor. Y es el gasto lo estamos dedicando al asistencialismo. El gasto asistencial impide que los mexicanos se mueran de pobreza, pero no salimos del hoyo en el que estamos. Ni se resuelve la pobreza, ni se mejora la educación, ni crece la economía, ni nos desarrollamos. Es solo con crecimiento económico que podemos salir de la pobreza, que podemos hacer que la clase media vuelva a florecer como floreció hace algunas décadas y que por lo tanto podamos estar a la altura de las necesidades y las expectativas de los mexicanos. Entonces, este problema, ya que vamos a hacer un presupuesto base cero, tenemos que fijarnos efectivamente a qué le dedicamos nuestro gasto. Siguiente. Esta es la diferencia con la inversión extranjera directa. Ustedes podrían decir, bueno, ante una reducción de la inversión nacional, la hemos compensado con una inversión extranjera directa. Y esa era la tesis a principios de los 90, a finales de los 80 y a principios de los 90, que la inversión extranjera directa vendría a resolver los problemas del crecimiento económico en México y que jalaría a la economía. Lo vamos a ver en las siguientes gráficas, cómo desgraciadamente no ha sido el caso. La siguiente. La siguiente son los crecimientos de la exportación. Efectivamente, hemos crecido la exportación en la última década a una tasa de 9.1%. Y eso es en gran medida gracias a la inversión extranjera directa. Pero ahí el problema. La tesis hace 20 años es que entre la inversión extranjera directa y las exportaciones jalarían al resto de la economía. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo. Hay 6,257 exportadoras, maquiladoras y manufactureras de exportación. Esas 6,257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación exportaron en 2012 $195,000 millones, lo cual es un crecimiento extraordinario. Ahí está el crecimiento, 9.1%. Sin embargo, de esos $195,000 millones, $156,000 millones fueron importados. Es decir, somos un país exportador de importaciones. No exportamos valor agregado generado en nuestro país. Y por eso no crecemos. Siguiente, por favor. La baja productividad como causa fundamental del mal desempeño de la economía mexicana. Siguiente. Estas son gráficas oficiales expuestas por el secretario de Hacienda y el presidente de la República el 9 de mayo de 2013. Están los países de Chile, Irlanda, Corea y México. La barra verde es la tasa de crecimiento económico, la barra roja es la tasa de crecimiento de la productividad. Según
Esas cifras expuestas el 9 de mayo de 2013, México de 1981 a 2011 había tenido un decrecimiento anual de su productividad a una tasa de menos 0.7%. Es decir, en 2011 la economía nacional tenía una productividad inferior a lo que tenía la economía nacional en 1981. Y la siguiente gráfica muestra precisamente ese decrecimiento de la productividad total de los factores en México de 1950 a 1980. Hay un crecimiento de la productividad total de los factores. De 1980 a 2010 hay un decrecimiento de esa productividad. Dos más, Mauricio. Esa no tiene caso, la siguiente. Bueno, antes de pasar a una propuesta integral para el crecimiento económico de México, sí es muy importante saber algo que ya se dijo en esta mesa. Tenemos diferencias radicales, tenemos dos Méxicos en términos también de productividad. Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, desde el punto de vista de los sectores económicos y desde el punto de vista de los estados. Entonces, es algo que esta minuta de ley pretende resolver. Siguiente. El 15 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de procedencia de la reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución en materia de competitividad, como ya lo manifestó un senador. Mediante dicha reforma se establece que la competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Habrá de implementarse una política industrial, como lo propone el senador Robles Montoya, con vertientes sectoriales y regionales. Y la legislación reglamentaria correspondiente debe presentarse en un plazo de 16 meses. Como ya lo dijo el senador Larios, el 4 de octubre se presentó esta ley. Sin embargo, sí es muy importante dejar aclarado lo siguiente. Aunque efectivamente el tramo final del trabajo legislativo tomó nada más 2 meses, del 4 de octubre al 4 de diciembre, los legisladores y los funcionarios de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda llevaban ya 2 años trabajando en esta minuta. Me he permitido entregarle a los senadores en esta mesa los 3 libros que resumen más de 100 intervenciones de especialistas nacionales, de especialistas internacionales, de representantes empresariales, de funcionarios públicos, de trabajadores y de legisladores para efectivamente poder elaborar una ley que exprese los conocimientos y las experiencias de todas estas personas. ¿Qué, sin embargo, pretendimos hacer desde el principio? Reducir la competitividad a un factor fundamental. El que mucho abarca, poco aprieta. Había que centrar el proceso en un factor determinante y lo que todos los especialistas nos dijeron es que lo teníamos que centrar en el incremento de la productividad de la economía mexicana. Y por eso se creó el Comité Nacional de Productividad. El Comité Nacional de Productividad se creó inclusive antes de esta ley, se creó con la reforma la reforma de la Ley Federal del Trabajo de septiembre de 2012, en donde en el artículo 153 sobre productividad se establece la necesidad de un Comité Nacional de Productividad y también se plantea algo que con todo respeto me da mucha pena decir, muchas leyes mexicanas se obedecen pero no se cumplen. La Ley Federal del Trabajo fue aprobada en 2012 y a la fecha, a pesar de que el artículo 153 dice que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que establecer un comité paritario de productividad para que entre trabajadores y empresarios puedan establecer cada año cómo se incrementa la productividad y cómo se reparte los beneficios de ese incremento de la productividad para aumentar el ingreso de los trabajadores sin generar inflación. Yo diría que no hay 100 empresas de las 5 millones de más de 50
trabajadores que hayan acatado el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues gracias. Yo también soy de los que me gustaría aplaudir. La minuta de ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, como su nombre lo indica, reconoce que la productividad es el sustento de la competitividad. Para elaboración, discusión y aprobación de la minuta de ley se realizaron múltiples talleres. Son lo que ya les mencioné, son más de 100 intervenciones que están contenidas en estos 3 libros publicados por la Cámara de Diputados. El último taller que se realizó conjuntamente con la participación de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, a quienes obviamente les estamos muy agradecidos. La siguiente. ¿Cuáles son los ejes de la minuta de ley? Y ese es a donde quisiera que me permitieran no extenderme, porque ya sé que estoy contra mis 15 minutos. En primer lugar, voy a usar una palabra muy dura, pero es una palabra que ya se usó en los 80s y en los 90s en México. El modelo de la Revolución Mexicana, que nos permitió crecer al 6.5% durante más de 30 años, fue declarado agotado en los 80s a partir de la crisis de 81-82 y se introdujo un nuevo modelo basado en la teoría económica neoclásica que popularmente se le conoce como el modelo neoliberal. Fue un cambio paradigmático. Bueno, yo creo que necesitamos nuevamente un cambio paradigmático hacia una nueva política económica. La palabra de cambio paradigmático no es nada más nuestra, digo nuestra, los dos coluchadores en este asunto, sino es una palabra empleada por el secretario de Hacienda muchas veces, inclusive en la Cámara de Diputados. Necesitamos impulsar una visión transformadora, un cambio paradigmático en la economía, estableciendo que deberá instrumentarse una política nacional de fomento económico activa. ¿Por qué se le cambió el nombre de política industrial a política nacional de fomento económico activa? Porque se tenía miedo de que a nivel público la gente pensara que la política industrial se iba a enfocar solamente en la industria y no también en el sector agropecuario y en el sector turístico. Entonces, por eso, a recomendación de los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, se le cambió a Política Nacional de Fomento Económico Activa, con vertientes sectoriales y regionales, y aquí va lo más importante de todo, concertada con los emprendedores y trabajadores, como lo mencionó el diputado Mario Sánchez, de cada sector y de cada región, con la participación de la academia y los institutos de investigación aplicada para incrementar de manera sostenida la productividad. Y aquí queremos insistir en 2 conceptos que son muy importantes. Normalmente los economistas decimos que para que crezca la economía necesitamos aumentar el capital físico y el capital humano. El capital físico son la maquinaria, los medios de producción. El capital humano es dedicar a mejorar el nivel educativo de la clase trabajadora y su capacitación. La verdad es que todo esto son capacidades tecnológicas que deben ir en forma conjunta. No se puede nada más aumentar el capital físico y no aumentar el capital humano, o nada más aumentar el capital humano sin que haya mejores medios de producción. Entonces, por eso es por lo que los ponemos juntos. Y la segunda cosa, las capacidades organizacionales. Ya no se piensa en capacidades organizacionales y la economía actual radica en buena medida en las economías de escala que se logran mediante la conformación de clústeres o de cadenas de valor de micro, pequeñas y medianas empresas jaladas por grandes empresas tractoras. Entonces, es fundamental que desarrollemos las capacidades organizacionales de las empresas mexicanas. Tenemos que hacer un cambio estructural. Yo tengo 2 ejemplos muy sencillos. No me imagino que el mercado, ningún mercado, le haya dicho a los finlandeses, fíjense, ya no se dediquen a tumbar árboles, ahora hagan Nokia.
Esa decisión de hacer Nokia salió del cerebro de los emprendedores y del cerebro de los gobernantes. En Corea no tenían fierro, no tenían carbón, bueno, no tienen ni fierro ni carbón, tampoco ningún mercado les dijo hagan la siderúrgica más grande del mundo, la hicieron en su momento, después hicieron el astillero más grande del mundo. Todo eso salió de la cabeza de los emprendedores y del gobierno. Entonces, tenemos que hacer un cambio estructural a partir de decisiones que tomen en este Comité Nacional de Productividad, como lo dijo el diputado Sánchez, en forma concertada, gobierno, empresarios, trabajadores y academia, con una idea de la economía mexicana a 20 años plazo. ¿Qué factores tienen que tomar en cuenta para tomar esas decisiones en términos sectoriales? La dinámica tecnológica. Las pelotas de béisbol no tienen una gran dinámica tecnológica, los teléfonos sí. La elevada elasticidad de ingreso de su demanda, es decir, tenemos que producir bienes y servicios que tengan una elevada elasticidad de su demanda. Capacidad de generar externalidades para que puedan efectivamente derramar sus desarrollos tecnológicos a otros sectores, y la capacidad para integrar MIPYMES en cadenas de valor asentadas en territorio nacional. Cuando el senador Robles mencionaba el fracaso de polos de desarrollo como la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, es precisamente porque esos polos de desarrollo no generaron cadenas de valor asentadas en territorio nacional. Yo les puedo dar el ejemplo de Cancún. Ustedes van a Cancún a divertirse y, perdónenme que se los diga, más del 80% de lo que consuman, incluyendo papaya, plátanos y demás, no es nacional. La inmensa mayoría de lo que consumimos los mexicanos en Cancún y en la Riviera Maya es extranjero. Bueno, eso quiere decir que no se ha cumplido precisamente con el punto D. Siguiente. Estos son ya los sectores que el Comité Nacional de Productividad ha desarrollado. Los sectores de poco empleo ahorita, pero de alta productividad, que se pueden desarrollar en el futuro, según la decisión del Comité Nacional de Productividad, son autopartes, proveeduría aeroespacial, electrónico, energético y agroindustria. Y los de baja productividad, pero de mucho empleo, son comercio al por menor, turismo y el sector alimentario. Son 8 sectores ya seleccionados por el Comité Nacional de Productividad. Espero que no esté diciendo una mentira, ¿no? Gracias, Ernesto. Y que efectivamente le permiten a los emprendedores mexicanos y nos permiten a todos los mexicanos. Yo no tengo ya hijos de escuela, pero sí tengo nietas de escuela, y yo le puedo decir a mi nieta, ponte a estudiar bien matemáticas porque vas a poder ser una ingeniera aeroespacial cuando termines tu carrera, porque efectivamente yo sé que dentro de 20 años el sector aeroespacial no va a estar solamente en Querétaro, sino va a estar en Oaxaca, va a estar en Chiapas, y obviamente va a estar en Sonora. Entonces, es esa proyección a futuro que nos permite a todos los mexicanos saber cuál va a ser la dirección de nuestro país. Siguiente, transformar la proveeduría de las exportaciones. Hemos platicado en estos 2 años y medio con la Asociación Nacional de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación, y todas nos dicen que poniéndose de acuerdo en el Comité Nacional de Productividad con la Secretaría de Hacienda, estarían dispuestos a pasar su proveeduría a territorio nacional. Digamos que no se puede pasar toda la proveeduría a territorio nacional, pero una buena parte sí, y obviamente como proceso, no de un día a otro. Es una vergüenza que después de 40 años solamente 34% del valor agregado en los automóviles que exportamos sea producto nacional. Los coreanos que empezaron antes que nosotros ya exportan carros con su marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos esto, simplemente 160,000 millones de dólares que ahorita se gastan en importar la proveeduría de estas maquiladoras, se invertirían en México, cambiaría, yo creo, la balanza comercial de ser deficitaria en términos manufactureros, pasaría a ser superavitaria, y obviamente se generaría mucho empleo.
Y aquí va lo de los polos de desarrollo y zonas económicas estratégicas. La pretensión de los diputados que llevamos muchos años trabajando en esta ley, tenemos la ilusión de que cuando el presidente de la República mencionó las 3 zonas económicas especiales para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es porque estaba pensando precisamente en esta ley que él nos hizo el favor de enviar el 4 de octubre del año pasado. E implica todo lo que hemos dicho, es decir, no solamente generar polos de desarrollo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sino que esos polos de desarrollo creen a su vez cadenas de valor que permitan generar no nada más en un punto, en un enclave, sino en toda una zona, desarrollo económico y generación de empleo. Siguiente. Innovación aplicada. El problema no es nada más que le dediquemos 0.45% del PIB a la ciencia y la tecnología, sino que efectivamente está mal gastado. Tenemos que hacer que la innovación se aplique. Los investigadores tenemos que estar pegados a la planta productiva para que sepamos qué es lo que la planta productiva requiere para que pueda efectivamente incrementar sus capacidades tecnológicas y organizacionales. Siguiente. Y bueno, finalmente el proyecto de nación a largo plazo. Esta minuta de ley también modifica el artículo 21 de la Ley de Planeación para que los mexicanos podamos tener a partir de ahora no solamente un plan sexenal, sino un plan a 20 años plazo con un programa especial de productividad en donde cada 6 años el nuevo presidente no tenga que inventar un nuevo país, sino que efectivamente en función de las líneas rectoras a 20 años plazo se ajuste conforme a la nueva coyuntura internacional y nacional esos lineamientos a 20 años plazo para hacer el Plan Nacional de Desarrollo, pero los mexicanos sabremos siempre que tenemos a 20 años plazo una idea de puerto de llegada. Siguiente. Y obviamente quien es responsable de aterrizar todo esto es el Comité Nacional de Productividad con comités sectoriales y regionales. Y el siguiente. Y la última. También esta minuta de ley induce a que los 3 órdenes de gobierno establezcan coordinaciones, como decía Mario, sobre los estados en el norte, en donde hay una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, en Querétaro también, y también, por otra parte, entre el Comité Nacional de Productividad y sus subcomités sectoriales y regionales, con los comités estatales de productividad que ya existen, ojalá impulsando los comités empresariales de productividad en todas las empresas de más de 50 empresarios. Ofrezco disculpas por lo largo y por la pasión, pero bueno, lo único que puedo hacer es añadir todo mi trabajo a lo que acaba de decir Mario Sánchez, la solicitud muy respetuosa, muy atenta, no por nosotros, por México, por los mexicanos, la necesidad de que lo más pronto posible ustedes consideren adecuada esta minuta, se pueda promulgar como ley, aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación y los mexicanos podamos saber que podemos echar a andar una economía a más del 3.1% que está planeado para este año, sino que podamos volver a crecer como crecimos cuando yo era joven, a más del 6%. Muchas gracias y ofrezco disculpas por haber... Bien, muchísimas gracias al diputado Oribe, al diputado Mario Sánchez Ruiz por su participación. Vamos a hacer un breve espacio nada más para cambiar aquí el presidium. Invitar al segundo panel, tenemos la participación tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Economía y del sector empresarial. Las preguntas las vamos a dar hasta el final, sí. Aquí el diputado Oribe se comió el tiempo. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la primera parte de este foro para el análisis
Ernesto López Córdoba, que es el titular de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que desde luego ha tenido una participación muy importante en la inauguración de este proyecto. Muchas gracias, senador Larios. Le agradezco también la invitación a participar en este foro, así como a las señoras senadoras y señores senadores, miembros de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos y la Comisión